El Centro Universitario UAM Valle de México tiene el honor de presentar las prácticas de procesos de maquinado mediante el router CNC ProCam 6060 del Laboratorio de Automación y Control del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Antes de comenzar, es obligatorio conocer las normas de seguridad e higiene aplicables para la preservación de la integridad física de todos los involucrados. Vectric es una herramienta para el diseño y modelado en 3D que cuenta con un conjunto de funciones de edición y de herramientas de simulación interactiva para el mecanizado de piezas en dispositivos de control numérico. El objetivo de la práctica 1 es realizar el diseño y simulación del labrado de una imagen precargada mediante la operación CARP. Estimados estudiantes de Ingeniería Industrial del octavo semestre, muy buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a la práctica número 1, que es la operación de un labrado de una imagen ya precargada. Y bueno, el punto de todo esto es comprender el uso, la operación, la manipulación del SPAR Vectric. Es un software, ¿no?, de diseño, simulación y codificación para el mecanizado de piezas en el router, que es propio del router ProCam CNC, perteneciente a los laboratorios de ingeniería. Pues bueno, en esta ocasión vamos a utilizar una de las operaciones llamada labrado o CARP. ¿Pero de qué? De una imagen específicamente. Para ello tenemos que realizar las diversas configuraciones necesarias. Y bueno, vamos a dar inicio. En primera instancia es necesario, pues obviamente, ingresar al software, al SPAR Vectric. Para ello pues vamos a dar inicio a la máquina virtual. Pues bueno, hay que iniciarla, prender esta máquina para poder cargar el software propiamente. Entonces vamos a buscarla, SPAR Vectric, espera que cargue, que es bastante rápido. Y pues bueno, ya que tenemos iniciado el software, pues vamos a crear un lienzo de trabajo, como lo indica, con los parámetros y configuraciones del lienzo. 110 por 120 milímetros XY, con un espesor de 10 milímetros y en la posición de origen en el extremo inferior derecho. Ok, y también la configuración importante del tipo de material que se va a mecanizar, que es MDF. Esto es importante, ¿por qué? Porque se van a generar trayectorias, códigos en general, para que la máquina al mismo tiempo realice este mecanizado automatizado. ¿De acuerdo? Entonces se le da a aceptar. Una vez conocido el lienzo, bueno, lo siguiente es traer la imagen donde fue precargada con anterioridad, con antelación. Para ello vamos a utilizar la carpeta de mapa de bits y pues obviamente tenemos que rastrear la imagen. En este caso vamos a utilizar esta imagen llamada Potro. Es una imagen previamente diseñada o, o traída, ¿no?, para este efecto. Y bueno, a colación con nuestra alma mater, ¿no? El Potro, ¿no? Lo que vamos a realizar en este momento es disminuir el espacio de, vamos, la dimensión. Esto es posible hacerlo obviamente regulado o así a una especie de disminución de tamaño de manera manual. En este caso lo voy a hacer de manera manual. Y ya que está seleccionada la imagen, la voy a centrar. Es importante. La voy a centrar. Ajá, con la herramienta autoalinear el material al material. Ya está. Ya tenemos este paso cubierto. Lo siguiente a realizar pues es extraer de los mapas de bits, extraer los vectores. Para eso vamos a utilizar la herramienta dentro del menú de crear vectores, la herramienta conocida como el trazo de vectores, el trazo de mapa de bits. Entonces, dado que esta es una imagen blanco y negro, vamos a utilizar esta parte de la escala de grises, blanco y negro. Y vamos a dejarlo al 50%. ¿Para qué? Para que se distinga el contraste negro y blanco. Y vamos a darle la opción de preestrenar. ¿Qué sucede? Que lo que crea esta opción es una trayectoria de vectores
en todo el contorno donde se encuentra esa diferencia de colores. Y se le da ajustar vectores y cerrar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos dos tipos de detalles aquí. Tenemos la imagen que se cargó previamente, que voy a moverla, y los vectores, que en realidad es lo que estábamos persiguiendo. Entonces la imagen, pues la vamos a eliminar. Ya no nos sirve. Ahora, lo que tenemos aquí es una serie de vectores que van a generar un contorno, de toda la imagen, de toda la silueta del potro. Ahora, con esto podemos seleccionarla, le damos doble clic y podemos ajustar o no el tamaño, como se guste. Y nuevamente realizar la parte de la autoalineación. Es necesario que ustedes ya en el software que tengan instalados, pues empiecen a picarle, a manipularle, a jugar con él para poder realizar. Y digo que mejor que sea siguiendo este manual que está perfectamente explicado. Ahora, aquí hay dos opciones de manipulación. Vamos a crear vamos a crear dos tipos de trabajo. Primero, vamos a mecanizar, mediante la herramienta VCarve, toda esta trayectoria del potro por dentro del potro. Y entonces, para ello, así como está seleccionada, vamos a vamos a anclar aquí las opciones de trayectorias de herramientas y vamos a ubicar la herramienta dentro de las opciones de mecanizado, la trayectoria VCarve o el grabado o labrado. Le vamos a dar clic. ¿Y qué profundidad se le va a dar? Según el manual de prácticas, se le va a dar bueno, vamos a darle 1 milímetro. 1 milímetro. Y entonces aquí tenemos que seleccionar la herramienta que vamos a utilizar. Obviamente es la herramienta que vamos a colocar en el router. Para este caso vamos a seleccionar una de 60 grados de 1/8 de pulgada con los parámetros que ya están precargados. Le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué más? Nos pregunta una serie de detalles. Bueno, en este caso no están sombreados. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo perfiles. Estamos siguiendo el interior de la pieza, del potro en este caso. Lo que vamos a realizar es un bajo relieve. ¿De acuerdo? Y le vamos a decir, aquí le vamos a asignar el nombre. Vamos a decir potro bajo relieve. Así. Y le vamos a dar calcular. Bueno, antes de comenzar, es importante mencionar o recalcar que si vamos a mecanizar durante 1 milímetro toda la parte interior de los vectores, o en este caso del potro, del perfil del potro, y si tiene la necesidad de levantarse de un punto a otro sin rayar, entonces se va a levantar a 5.8 milímetros. ¿De acuerdo? Le damos calcular. ¿Y qué pasa? Que nos manda nuestra imagen, nuestra simulación de la pieza de MDF de 110 por 120 milímetros por 10 de espesor. Ya con las trayectorias, lo azul representa donde está mecanizando. Los rojos son las trayectorias que utiliza para desplazarse el cortador sin mecanizar. Y las verdes, la línea verde, es exactamente esos 5 milímetros de tolerancia o de seguridad para poderse desplazar de un lado a otro. Entonces, le vamos a dar play y lo que vamos a observar es cada uno de los movimientos que realiza para realizar ese bajo relieve de la pieza esperada. Sí, obviamente, pues esta no es la velocidad real. Ahorita vamos a revisar el tiempo estimado para este tipo de mecanizado. Entonces, como es una herramienta en B, lo que hace es quitar material gradualmente hasta obtener la pieza deseada. Pero ahora hay que recordar que estamos trabajando con una herramienta de 60 grados. Por lo tanto, en los contornos voy a permitirme acercar un poco. Se va a ver un ángulo. A ver si es posible visualizarlo. Un ángulo de 60 grados en el contorno. Todo lo demás realizó el mecanizado de nuestro potro a bajo relieve. Esa es una de las partes del mecanizado. Voy a tratar de girarlo un poco para poder observar. ¿De acuerdo? Entonces, potro bajo relieve. Perfecto, le vamos a dar cerrar. Y este tipo de mecanizado
tiene una duración o una estimación de 27 minutos con 43 segundos, de acuerdo con la configuración adecuada. Vamos a darle cerrar y voy a deseleccionar. Ahora voy a regresar al lienzo para ver la siguiente opción, un alto relieve. Pero para realizar un alto relieve es necesario tener un marco. Lo vamos a dibujar a mano alzada incluso, de acuerdo, un marco. Este marco le voy a dar cerrar. Este marco, igual al autoalinearlo al lienzo de trabajo y al potro, nos va a servir para que ahora nuestra configuración quede por fuera, el mecanizado quede por fuera y quede realzado nuestro potro o el perfil del potro que estamos aquí, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que seleccionar con Shift ambos tipos de vectores. Ahora, ¿qué va a realizar la máquina? Va a realizar, dada esta opción, todo lo que no está dentro del potro y que sí se encuentra dentro del marco, entre el marco y el potro. Ajá. Para ello vamos nuevamente a ubicar nuestra operación labrado. Vamos a darle un poquito más, 1.5, para ver la diferencia con respecto a al primer mecanizado. Y nuevamente, ¿qué herramienta? Pues vamos a utilizar esa de un octavo. De un octavo, nuevamente los mismos parámetros de altura. Y le vamos a decir potro, el nombre para diferenciarlo. Potro alto relieve. Relief, ¿no? Para estar acordes al anterior. Le damos calcular. ¿Y qué encontramos? Que ahora va a mecanizar, como les comentaba, dentro del marco pero fuera del potro, es decir, lo que se encuentra en ambos tipos de vectores. Le voy a dar reiniciar para retirar el mecanizado anterior y le vamos a dar play para visualizar el trabajo. Bueno, antes de ello, nuevamente es importante visualizar los puntos de seguridad, las alturas de seguridad, para que el cortador, obviamente trabajando, realice sin llevarse lo que no debe de extraer. Entonces le vamos a dar play. Y obviamente comenzamos a visualizar la simulación del mecanizado. Pero para poder revisar este detalle, ¿no? Les comento, esto es un alto relieve. ¿Por qué? Porque estamos dejando la imagen por encima de una superficie final. Ajá, a 1.5 milímetros con un ángulo de 60 grados en los contornos. Ahorita vamos a hacer un zoom una vez que termine. Obviamente pues es mayor número de trayectorias, es mayor número de, de pasadas, porque el área a mecanizar es mayor, es superior a la parte interna. Entonces es más tardado. Y podemos observar aquí el porcentaje de la simulación de las trayectorias. Llevamos un 22%. Hay que revisar, ¿no? Obviamente es más profundidad, le puse 1.5 respecto al anterior para poder visualizar. Este tipo de mecanizados es muy tardado. Es bastante parecido a los mecanizados en 3D. Pero bueno, en esta parte pues estamos simulando todo. Ahorita vamos a resguardar ambos códigos para poder verificar la diferencia, incluso de los tamaños de los códigos, de lo que realiza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos en un 36% del tiempo de mecanizado para poder observar esta cantidad de trayectorias necesarias. Ahora, de aquí, ¿qué vamos a desprender? ¿Qué vamos a arrojar? ¿Qué vamos a obtener? Pues va a ser un código que se va a pasar a la máquina para que físicamente realice lo que posteriormente se simuló. Y con esto podemos verificar que el maquinado no va a tener errores. Para ello sirven las simulaciones o los simuladores. Existen varios en el mercado, pero bueno, nosotros contamos con SpireVectric y los propios de los demás dispositivos que tenemos. Pero bueno, a modo de práctica, pues manipular Spire es bastante útil. Ajá, dado que tiene bastantes bondades, es bastante intuitivo y poder revisar o realizar diferentes tipos de mecanizados. Incluso pueden ser piezas mecánicas en otro tipo de materiales, como lo es aluminio o algunos metales no ferrosos como el bronce y el latón, ¿de acuerdo?
para realizar piezas mecánicas, moldes y demás. Es importante. Vamos en este momento en un 63% de la simulación del mecanizado al alto relieve del potro. Bastante tardado, pero vale la pena poder revisar incluso los códigos. Más adelante lo vamos a checar. La extensión del número de líneas. 71%. Seamos un poco pacientes. Y pues bueno, mientras, pues bueno, estamos realizando aquí la simulación y demás. Espera un poquito. En 79%, bastante tardado. Sin embargo, es útil, es bastante útil. ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer el detalle, a detalle este contexto. Estamos en un 89%, falta muy poco para poder visualizar. Reitero, o sea, el detalle aquí es que se le dio mayor profundidad al bajo relieve que se realizó con la anterioridad en primera instancia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar. Vamos en 97%, ya está nada de terminar. Y listo, afina, 100%. Vamos a hacer un pequeño zoom. Un pequeño zoom. Y podemos observar el grado de inclinación que tiene el alto relieve. 1.5 milímetros, bastante, se dan cuenta, o si recuerdan, primero es con el mismo cortador hizo un tipo de, un primer corte, desbastando a grosso modo y después afinó o rectificó. ¿De acuerdo? Un potro bastante interesante. ¿Listo? Le voy a dar cerrar y ahora voy a seleccionar el segundo y voy a visualizar los tiempos de mecanizado. En alto relieve tardaría para esta pieza 1 hora con 49 segundos. Bastante tiempo. Pero bueno, ustedes pueden observar que también realiza con un alto grado de perfección aquí el respectivo maquinado. Voy a darle cerrar y ahora vamos a guardar cada uno de ellos para poder visualizar el código, que es bastante importante. Entonces primero selecciono el primer tipo de código y le doy guardar. Vamos a recordar aquí que el lenguaje que visualiza o que lee el software dentro de la gama de extensiones es G-code.tav en milímetros, porque es donde estamos trabajando. Vamos a guardar trayectorias y voy a guardarlo en el escritorio para poderlo rastrear de manera sencilla y guardar bajo relieve. Ahora voy a seleccionar seleccionar el primero y seleccionar el segundo y voy a realizar exactamente el mismo procedimiento. Alto relieve, cerrar. Y para este momento lo siguiente sería revisar el código, bueno, algunas características del mismo para poderlo pasar a la máquina y realizar el mecanizado. Vamos por allá. Vamos a revisar el código o ambos códigos, una revisión así muy rápida. Voy a minimizar aquí la máquina virtual y el manual. Y aquí los tenemos donde los guardamos en .tab, ustedes recordarán. Pero la manera de poder abrir este tipo de códigos es con un procesador de texto para visualizarlos. Entonces vamos a abrirlo con alguna aplicación que nos permita, perdón, alguna aplicación que nos permita visualizar el texto, ¿no? Vamos a dar aquí otra y para poder seleccionar aquí de archivo, ¿no? Lector de archivos de texto, ¿no? El TextEdit. Vamos a abrir y bueno, voy a ampliar esto
para poderlo revisar. Primero estamos al alto relieve. El alto relieve, bueno, es el archivo más largo. Empezamos con T1 M06, Tult 1 M06, la selección, el tipo, la instrucción máquina del tipo de herramienta. G17 milímetros y comenzamos con un acercamiento, punto de seguridad. Primero se va a levantar sí o sí a 20 milímetros del material. Posteriormente a esa altura se va a trasladar al origen del lienzo de trabajo. La siguiente instrucción es M03 con un speed de 12.000 revoluciones por minuto. Para este momento ya se encuentra activado el splint, es decir, el cortador a 12.000 revoluciones por minuto a una altura de 20 milímetros y posicionado en el origen del lienzo. La siguiente, G0, se va a trasladar a donde? Al primer punto donde va a perforar. Con G01 ya es una instrucción de movimiento de trayectoria mecanizando a menos .75, a la mitad del 1.5 que se le dio como profundidad final, con una velocidad de avance de 762 pulgadas sobre minuto. Y ahí va a comenzar a realizar los cortes, cada uno de los cortes, la extracción de material. Ahora, si podemos observar, este código es extremadamente gigantesco, muy muy grande. Entonces voy a visualizar, correr. Tiene algunas partes en donde el código se levanta y se traslada a otro punto. Esos 5.8 milímetros, 5.08 milímetros de seguridad para que no maltrate lo ya mecanizado. Pero bueno, pueden observar que es un código bastante grande. ¿De acuerdo? Entonces vamos hasta el final. Podemos observar aquí el código tan gigantesco. Me interesa llegar al final. Aquí se levanta, hace una serie de trayectorias así para poder pasarse, si recuerdan, a la parte de la cola de la silueta del potro y rectificar a 1.5. Hace algunos tipos de acciones. Al final se levanta a 20 milímetros y se vuelve a posicionar a X0 y Y0 para después interrumpir el programa. De eso se trata toda esta parte. Voy a minimizar esto y voy a abrir el código de bajo relieve, que era el menor, nada más para que vean para que podamos observar la magnitud o la diferencia entre cada uno de ellos. Nuevamente, TextEdit, abrir. Y me voy a permitir maximizar. Si se dan cuenta, ahora el código es un poco menor. ¿No? Y realiza las mismas actividades. Milímetros, herramienta 1, se levanta, se posiciona, punto de seguridad y comienza el corte. ¿De acuerdo? Pero bueno, se dan cuenta, es bastante menor. Es el bajo relieve y termina con M30. Muy bien. Muy bien, a estas alturas pues ya identificamos el código, ya lo salvamos y ahora lo siguiente es mandarlo al proceso de mecanizado. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, en Match 3, en el software Match 3, que es propiamente el software de control del dispositivo por control numérico, existe la tecla Load G-Code, ya que lo guardamos en el escritorio de aquella máquina. Load G-Code, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que en esta parte vamos a buscar el nombre de la pieza que acabamos de codificar. Se carga y ya que está instalada la pieza, mecanizar y ubicado el punto 0, se le da ciclo start para que comience el mecanizado. Pero obviamente hay que encender el splint, darle ciclo start y esperar la hora y fracción que nos mencionó. Como bien comentábamos, el objetivo de esta práctica es poder manipular, pero desde la parte del diseño, como ingenieros industriales, o mejor dicho, como programadores de la producción. ¿Para qué? Para obtener una pieza.
Y pues bueno, esa es la parte, digo, el grosso es el que ustedes pueden manipular en estas instancias virtuales, que es la parte de SpiderVectric. Así es, para lo cual pues yo les deseo mucho éxito. De cualquier forma, sigo a sus órdenes para poder atender cualquier duda que surja. Agradezco mucho su atención.